Agradecemos enormemente a todos ustedes que empezamos el 15º aniversario de Inocuo TV. En otras ocasiones las mesas de diálogo tenían un formato completamente diferente. Ahora la misma mesa de diálogo tiene su propia definición. Ustedes empezarán a ver que nuestro entorno es muy diferente al que han estado frecuentando en todo este tiempo de vida profesional como Inocuo TV. Ahora estamos en el interior de laboratorios. ¿Por qué? Porque es muy valioso los protocolos, la escenografía natural que se llegan a tener, la proyección que generan los mismos laboratorios es valioso para que usted conozca la importancia y el valor que eso representa para ustedes. Hay que tener en cuenta que llegar a las certificaciones requiere de validar precisamente la ausencia de contaminantes, de patógenos, de lo que fuere. Por eso, cuando ustedes empiezan a ver un contexto de cómo se trabajan los laboratorios y de la higiene que el día con día, 24 horas, están trabajando bajo ese concepto, es por algo. Entonces, empezamos con el tema del día de hoy, que es la inocuidad en armonía con la sostenibilidad. Aquí tenemos ya a nuestros invitados que poco a poco ellos también estarán expresando la fortaleza de lo que están haciendo y por qué son líderes de opinión. Empezamos con Paola López, que ahí en el portal ustedes sabrán cuál es su trayectoria. Paola, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Héctor, y muchas felicidades por su 15 aniversario. También por tocar este tema donde es tan importante empezar a ligar la conexión de la sostenibilidad con los alimentos. No es un tema realmente nuevo, porque en general la sostenibilidad ha existido durante mucho tiempo. Pero el que esta vez hay una oportunidad de ligarlo con la inocuidad alimentaria lo hace una connotación diferente y lo hace muy disruptivo. Porque en realidad la inocuidad siempre lo hemos hablado como un tema de salvaguardar a los alimentos en una condición de peligros físicos, químicos, microbiológicos. Pero cuando lo ligas la inocuidad a un tema de sostenibilidad, estás hablando de todos los peligros que vienen a futuro. Es correcto, Paola. Gracias. Permítanme presentarles ahora a Eduardo Alonso. Eduardo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Héctor. Es un honor estar aquí con ustedes y pues igualmente felicidades, Inocuo, por su 15º aniversario. Concuerdo con lo que dice Paula, pero a su vez complemento con que no conocemos nuestro problema en nuestro ambiente y todo lo que puede ocasionar realmente contaminantes. Llámese desde vida que está fuera de nuestro entorno, de nuestras fábricas, de nuestros lugares de trabajo, de nuestros casas, habitación, donde es parte de un ecosistema que, parte o no, nosotros traemos esa infraestructura a lugares donde naturalmente existen unos elementos químicos, biológicos, naturales, y que tenemos que convivir y crear un equilibrio. Nosotros como empresa de control de plagas, lo que hacemos es colaborar con las empresas para que logren ese equilibrio. Muchas gracias. Permite porque ahorita estamos en la pura presentación y bueno, nuestro tercer invitado, Andrés Canales. Andrés, gracias por participar. Héctor, igualmente me sumo a las felicitaciones. Un honor estar aquí compartiendo con ustedes este panel y bueno, contento. El tema de la inocuidad de la mano de la sostenibilidad pues es muy importante y bueno, empieza desde el campo, ¿no? Hasta la mesa. Entonces pues hay grandes retos. Considero que en México estamos pues muy a la vanguardia, somos el 6º exportador de alimentos en el mundo y bueno, me da gusto que hoy desde esta sede, que es una sede de una universidad, de la academia, que cada vez podamos estar más vinculados con el sector productivo, con los expertos y que podamos generar estos procesos de transferencia de tecnología a través del modelo de la hélice del desarrollo, que es trabajar todos los sectores unidos con objetivos de alcanzar, con ganas de alcanzar objetivos en común, en este caso la sostenibilidad. Muchas gracias, Andrés. Bueno, ya
conocen ustedes quiénes son nuestros líderes de opinión, que están precisamente para comunicar a usted alternativas en el gran desafío que tenemos desde hace muchas décadas, y es soluciones en seguridad alimentaria. Paola, te dejo con tu audiencia. Pues bueno, lo que estábamos inicialmente hablando, de cuál es esa relación que tenemos con la inocuidad alimentaria y la sostenibilidad. Si nosotros hablamos sobre lo que es un alimento tiene las propiedades de nutrirnos, pero a su vez de nutrirnos tiene características específicas. Para que sea un alimento debe de estar disponible, debe de ser completo y debe de ser inocuo y debe de ser sostenible en el aspecto de que la forma en que se produce, la forma en que se distribuye no debe de hacer daño y tampoco debe de permanecer en las mismas situaciones para generaciones futuras. Al respecto, hay muchas cosas que se han incluido en el concepto de que es un alimento sustentable o sostenible. Un alimento sostenible no nada más habla de cómo afecta el impacto ambiental. También afecta en condiciones económicas, sociales y también genera una situación de gobernanza en donde para que pueda haber una sana distribución o para que pueda haber un comercio sano, deben de también establecerse políticas o analizarse la forma productiva que genere menor impacto. Eso es en realidad, alrededor de todo eso, se generan otro tipo de condiciones que ahora le llamamos peligros emergentes. Como ahora se maneja muy a lo que nosotros siempre hemos manejado, que es el concepto de un hazard, que es conocer peligros físicos, químicos, microbiológicos. Pero a futuro, un alimento o una dieta que no sea completa, que no tenga sus nutrimentos completos, nos va a generar algún tipo de enfermedad en donde, por ejemplo, podemos llegar a tener de nuevo una cantidad de desnutrición o podemos llegar a tener un problema de inmunosupresión. Entonces, un alimento que no está nutrimentalmente completo o una dieta que no está disponible nos genera una situación de problemas sociales o de problemas económicos. Ahora bien, existe dentro de la parte de peligros emergentes en la connotación de contaminantes químicos, los microplásticos. Los microplásticos es un tema en donde no sabemos totalmente sus consecuencias, pero ya conocemos al día de hoy que sí están presentes en los alimentos que todo día a día llevamos a nuestra mesa. Hay estudios muy recientes en donde, por ejemplo, se hizo una análisis en el Mar del Norte en especies de peces destinados a consumo humano. El 100% salió con microplásticos. También ya se detectan en la pared celular y se detectan a nivel fetal, en la placenta. ¿Qué va a pasar en un futuro con esos microplásticos? ¿Qué condiciones va a haber para nuestra piel, para nuestro desempeño metabólico? ¿Cómo nos va a afectar? No lo sabemos. Pero claro que eso a futuro nos genera modificaciones genéticas y que seguramente habrá algún tipo de enfermedad que o conocemos o no conocemos. Y por otro lado, también hay una iniciativa muy importante, la iniciativa One Health. One Health tiene como misión hablar una sola salud. Y esa una sola salud habla de un equilibrio entre la salud humana, salud vegetal y salud animal. Y nos indica que en ese triángulo, en ese equilibrio que debe haber, el que se rompa la salud de cualquiera de los tres puede afectar si, digamos, no hay una salud vegetal adecuada por una situación de los suelos o por algún tipo de plaga, afecta en cadena probablemente a su siguiente nivel, que podría ser a nivel animal, o ese podría ser un alimento que a su vez afecte de manera directa a comprometer la salud de las personas. Al respecto, One Health, que es una iniciativa mundial donde actualmente organizaciones mundiales ligadas a la FAO,
o a la EFSA están trabajando mucho en tratar de desarrollar ciencia al respecto y conocer más sobre este triángulo, sobre este equilibrio. Se ha identificado que un alimento, para que tenga en su concepto propiedades completas, se dice que debe ser nutritivo, tiene que ser sustentable y tiene que ser inocuo. Es lo mismo que hemos estado hablando y no es algo nuevo que hayan dicho en la iniciativa One Health. Sin embargo, ellos sí están yendo mucho más allá con esta relación, porque cuando tú ves, por ejemplo, que si empezamos a hablar sobre un alimento que se puede comprometer por un impacto ambiental, por por la cantidad de desperdicios que se están generando al día de hoy, están generando una cantidad de emisiones significativa, en donde hablamos de un volumen en promedio, la última cuantificación fue 250 kilos de desperdicio por persona. Entonces, eso genera una cantidad de emisiones que no nada más impacta hacia el medio ambiente, sino que provoca o incentiva el incremento en, por ejemplo, la temperatura de océanos, también en desertificación de los suelos, y también eso incide en una mayor crecimiento de toxinas o aflatoxinas en alimentos para animales que desarrollan o que se adaptan a enfermedades que pueden llegar a ser cada vez más graves. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de todo eso? Si no sabemos vivir en ese equilibrio, es que vamos a empezar a ver mayor riesgo a tener una pandemia nuevamente, a que se van a empezar a generar, por ejemplo, el problema de resistencia antimicrobiana, en donde en un futuro no sabemos si las cepas que actualmente existen de los microorganismos el día de hoy puedan llegar a mutar y no tengamos algún antibiótico que nos pueda ayudar a curarnos, o que inclusive pueda tener una mayor resistencia sobre personas que tienen su sistema inmunológico inmunosuprimido. Así que al final, si lo ves desde ese punto de vista, termina siendo también un tema de salud pública. Y bueno, pues cuando uno empieza a decir así, se empieza a hacer como una situación de estrés, o como decir, bueno, me asusta que eso pueda llegar a pasar. Pero al día de hoy tenemos muchas soluciones, que es la parte positiva, que tal vez no estamos utilizando, no estamos distribuyendo. Creo que en este momento podemos nosotros tener soluciones que podemos adaptar, culturizar, y podemos generar un cambio que en la cadena productiva se continúe creciendo el volumen, que nos ayude a seguir siendo exitosos a nivel productivo, a seguir exportando en el volumen que tenemos, pero pensando no nada más en una condición, en un concepto lineal. Y ahí es donde voy a tocar la parte de economía circular. La economía circular es un sistema económico, pero ese sistema económico te ayuda a pensar diferente, en donde todo el sistema de desarrollo de tu producto, desde el campo a la mesa, igualito que la inocuidad, desde el campo a la mesa, pienses una solución diferente, desde dónde lo produces, cómo lo produces, en dónde lo transportas, el tipo de energía que utilizas para cuidar su cadena de frío, si lo procesas, en dónde lo procesas, de qué forma lo procesas, si utilizas algún tipo de energía, de qué tipo de energía. Si tienes desperdicios, ¿qué haces con ese desperdicio? ¿Lo envías a un vertedero o lo regresas? Y la economía circular te ayuda a que lo diseñes diferente, como una condición de identificar en qué etapa se empieza a generar ese desperdicio, por qué se genera y cómo afecta. La economía circular no es nada más reciclar, y prácticamente el 50% de todas las soluciones al día de hoy que vemos es que yo ya reciclo o utilizo menos PET. Y no se trata de eso, se trata de que pienses en una solución sistémica de todo en general, y que dentro de esa solución sistémica pienses también que lo más adecuado es que no sea un uso final al vertedero, porque también es cierto que pues mucha gente busca
que su producto tenga un tiempo de recompra. Pero pues eso es pensar digamos, solamente en una ganancia económica. Sin embargo, si pensamos en querer no hacer daño, podemos pensar entonces en que la presentación puede cambiar. O podemos pensar que el material con el que nosotros estamos utilizando sea un material que, aunque no nos sirva a nosotros para nuestro proceso inicial, le pueda servir a alguien más. Por ejemplo, si hablamos de lo que podemos hacer con almidones. Los almidones que en su condición no se pueden reprocesar o no se pueden recuperar para procesarlos como alimento, tienen un sinfín de usos. Uno de ellos es, por ejemplo, utilizarlos para adhesivo en pinturas o adhesivo en materiales. Entonces, pues lo que se debe generar son sinergias de cadenas productivas que trabajen en común y que aprendas a identificar y que conozcas mejor tu producto para saber qué sí se puede y qué no se puede. Ahora, si hablamos de, es que yo reciclo mi producto o mi producto se puede reciclar, lo único que estamos haciendo es transfiriendo esa responsabilidad a los consumidores. Nosotros en la universidad hicimos un ejercicio en donde medimos las diferentes botellas que hay de yogur bebible, las de mayor volumen, y en promedio de todas las marcas pesan 18 gramos. Si nosotros hacemos una evaluación de cuánto sería al día, aquí en México se procesan toneladas y toneladas de yogurt. Pensando que solamente se procesara 1 tonelada, que es poquito, me estoy quedando corta, son 5,000 botellas. 5,000 botellas de 18 gramos. ¿Sabes dónde metes esas 5,000 botellas? Y ya no solo hablando ahí, eso es al día. Ahora, esas 5,000 botellas llévalas a un mes. Y si las llevas a un mes, llévalas a un año. Entonces, nosotros cuantificamos contra el total de volumen que está reportado por la Cofocalec y llegamos a ver que más o menos había más de 64 millones de toneladas que no se detectan o que no tienen un fin específico para los envases de PET del yogurt. Y estoy hablando de un solo producto y me estoy quedando, creo que un poco corta. Entonces, cuando la industria te dice, es que yo estoy trabajando y utilizo un 5% de PET reciclado o un 3% de PET reciclado, está bien, estás haciendo más amigable, pero lo cierto es que de esas millones de toneladas, solamente en México se puede reciclar o se tiene cuantificado que se recicle el 6%. Y trabajar con ese 6% de reciclado, pues si en España solamente se puede trabajar con el 3%, en México mucho menos. Así que realmente hay mucho camino por hacer. Ese es un tema muy particular, porque lo que buscamos es saber qué hacer, cómo transformar ese diseño de producto. Si nosotros nos ponemos como ejemplo de otros países, estamos viendo las soluciones de otros países, que no tienen por qué servir igual aquí en México, que son políticas diferentes. Aquí en México tenemos que buscar nuestras propias soluciones. Pero sí hay muy buenos ejemplos, muy buenos casos de éxito. Por ejemplo, hay algunos, a nosotros que nos gusta tanto la cerveza, hay una empresa en Holanda que hace cereal con chocolate de base de arroz. Bueno, ese cereal de chocolate base de arroz que se podría ir a desperdicio, lo recuperan, lo combinan con algo de lúpulo y hacen una cerveza muy famosa. Entonces, hay que pensar en esas soluciones. Y en cuanto a los envases, hay envases que son pensados para que tengan un uso para los consumidores. Pero bueno, si tu producto no se puede adaptar a eso, entonces piensa en el material. Que el material sea algo que realmente pueda ser biodegradable o que reduzca la afectación o el impacto ambiental que tenga. Y si tampoco puede ser eso, entonces piensa al menos hacerlo lo mejor reciclable posible. ¿Qué significa? Que pienses que el envase, en la etiqueta,
se puedan desprender de la manera correcta y que pueda esa botella llegar a su estado final de recuperación de PET y que verdaderamente pueda tener un fin de retorno en los envases. Eso es realmente una de las soluciones que esperemos que en un futuro nos ayude a cambiar un sistema económico que al día de hoy nos ha dejado mucho, pero que tenemos que pensarlo ahora en que no haga daño. Muchas gracias, Pau. Bueno, una visión de alguien que tiene una consultoría a nivel Latinoamérica. Eduardo, ¿qué nos puedes decir? Gracias, Héctor. Yo considero que muchos de los factores que el ser humano, la industria y todos los involucrados dentro de un país que produce, somos parte del consumo, de la distribución, de la elaboración y sobre todo del manejo de esas sustancias que quedan como desperdicios. Esos pequeños puntos donde poco se toma la importancia, llegan a ser partes en la salud pública. ¿Por qué? Porque todos esos desperdicios que se generan por la industria, por el ser humano, está generando pequeños microecosistemas donde se están generando contaminantes, donde se están generando plagas, microorganismos y a su vez vectores que nos están transmitiendo enfermedades o están cada vez más creciendo conforme crece la producción del ser humano, el consumo del ser humano. La mayoría de las plagas y de los males que están afectando al ser humano es todo una consecuencia del crecimiento poblacional. A medida de que el ser humano crece, la población crece, el alimento es más necesario y en diversas economías la cantidad, como ya lo dijo Paola, que se desperdicia por persona ya cada vez va en aumento. Entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Realmente se está reciclando? ¿Realmente se está haciendo algo que una autoridad pueda involucrarse para que no tenga que ver en salud pública? Donde nuestras autoridades de Secretaría de Salud, así como el gobierno, estén colaborando para que realmente el esfuerzo de las personas en querer darle un uso final a esos productos, ya sea orgánicos o inorgánicos, no esté afectando nuestro ecosistema, nuestra economía o nuestra salud. Porque finalmente crear pequeños ecosistemas que estén, facilitando a un microorganismo, ya sea bacteria, ya sea hongo o sean insectos que van a estar transportando esas enfermedades, esos microorganismos a nuestra mesa, a nuestro producto, a nuestra área de producción, donde finalmente va a romper ese ciclo de inocuidad que estamos buscando. Que esté realmente un producto con la limpieza, con la calidad que todo el mundo busca en su mesa. Entonces, en mi opinión, es importante que tanto productores como gobierno y autoridades estén vinculándose para lograr una educación general, tanto para el productor como para el consumidor, como para el transportista, en tener un poco más de conciencia en qué consecuencias tiene hacer o dejar de hacer algo que en pequeña afectación se va yendo a grandes afectaciones. Ya lo mencionaban, los vertederos manejan una cantidad impresionante de residuos orgánicos e inorgánicos. Y ya ahorita, al día de hoy, son un agente, un vector de grandes enfermedades, tanto las personas que trabajan ahí como los que están involucrados en su distribución. Y por otra parte, lo que genera eso a las manchas urbanas, porque está creciendo tanto las manchas urbanas, tanto la población, que ya el vertedero ya no está en las afueras de la ciudad, ya es parte de la mancha urbana. Entonces, al momento de estar transportando inclusive los desechos en una manera desordenada o poco regulada, genera esos contaminantes que van a generar otros problemas. Salud pública, si tenemos mantos acuíferos contaminados y se genera un zancudo, que son vectores de enfermedades,
pues a su vez va a contaminar a personas o va a transmitir enfermedades, como el dengue, que puede ocasionar muchas muertes, y cada año está ocasionando muertes una y otra vez por lo mismo, porque se está dando las facultades para que se dispersen. Entonces, asimismo, si nosotros, primero como personas, segundo como agrupaciones, como asociaciones, como gobierno, como público en general, no somos conscientes de eso, poco vamos a poder hacer. Entonces, el trabajo sostenible, poco a poco, y el hábito que sea perseverante va a crear esas diferencias. Bien lo comentaba Paola, en que estamos viendo un futuro cada vez es más cercano. Un futuro en que si nosotros no vamos de la mano de las regulaciones, de las empresas y sobre todo del público en general, no vamos a hacer el cambio que queremos hacer. Como empresas, así como organizaciones, tenemos que aportar cada quien nuestro grano de arena. Y si alguien facilita para poder hacer un buen uso de ese recurso, pues nosotros seguir contribuyendo para que cada vez seamos más los que hacemos ese cambio. Si hacemos ese cambio nosotros, vamos a ver esos resultados en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, y sobre todo en un ambiente en el que no sea cuestión de ficción, sino una realidad que estamos viviendo ahorita por la cuestión del calentamiento. Si es cierto, todo ese calentamiento está afectando el equilibrio, tanto en la fauna silvestre, tanto en los insectos, tanto en los microbios y los alimentos que generalmente estamos consumiendo. Entonces, todo eso finalmente está desequilibrando el ecosistema, y lo que estamos viendo, si se afecta alimentos, si se afecta a mantos acuíferos, si se afecta tierra, si se afecta el aire, puede afectar especies que son muy delicadas. Por ejemplo, la abeja europea, específicamente la española, que hace unos años sufrió una afectación por la abeja africanizada, que es responsable de hasta el 40% de la polinización de todos los alimentos que consumimos. Entonces, es tan importante la abeja, el abejorro, inclusive el murciélago es un polinizador, de manera que si nosotros no le damos importancia a ese ecosistema y cuidar todo lo que envuelve a esas especies que ya estaban antes que nosotros, la mancha urbana sigue creciendo, y si no cuidamos esa parte de la ecología que finalmente nos involucra a nosotros, no solamente por producir productos de consumo, sino que lo que nos ayuda ahora sí por la parte de la naturaleza a que sean fértiles, una simple abeja, como lo ven en general las personas, resulta ser parte de la cadena de fertilización, y el no haber totalmente nos afecta en la producción. Una producción de berries, una producción de frutos, una producción de plantas, que si no tienen esa fertilización, aunque tengamos un proceso completo, veamos la cuestión de calidad, de materiales, fertilizantes de suelo, preparar todo, si no hay esa polinización, todo el trabajo no sirve. Entonces, para mí es muy importante el que tengamos pleno conocimiento de qué parte está aportando las personas y las instituciones en dar esa educación, esa concientización a las personas, porque más hacen millones de personas que están conscientes de lo que se tiene que hacer que una institución, dos instituciones o algunas por partes aisladas. Ya lo mencionaban en cuestión del reciclado, que si es un 3-6% de reciclado la capacidad, pues a veces ni siquiera eso se llega al momento que en un vertedero una persona hace su distinción de sus orgánicos, inorgánicos, plásticos, vidrios, y no hay capacidad de producirlos. Aquí es muy importante también el que realmente se le dé el manejo adecuado, y lo que no vemos son los orgánicos. ¿Qué se está haciendo con los orgánicos? Y cómo los orgánicos están contaminando los inorgánicos. Finalmente, si algo está en descomposición, yo ya no puedo reciclar el cartón, porque ya está lleno de hongos, ya está lleno de otros agentes que me están afectando, ¿no? Entonces, parte yo siento la educación, y eso vendría mucho desde la Secretaría de Educación, de los gobiernos, de la publicidad, que realmente creen esa conciencia en las personas de ser parte de la solución.
sé parte de lo que necesitamos para que este equilibrio se esté dando, para que el alimento que esté en tu mesa esté libre de patógenos, esté libre de hongos, esté libre de bacterias, de contaminación por insectos y de enfermedades que van a afectar a tu familia, a tus seres queridos o inclusive hasta a tus mascotas, que muchas veces ese entorno familiar que es el núcleo del consumo, pues tiene que haber una parte en que esos millones de personas se involucren y esas pequeñas acciones que muchos sí están haciendo realmente se canalicen, porque si no se canalizan, poco resultado nos van a dar. Y esas personas a su vez, en esos pequeños entornos, que es una casa, un negocio, una empresa, si hacen su parte realmente, se va a dar un movimiento que se va a dar poco a poco en ir cambiando esa perspectiva de la utilidad de las acciones que toma cada quien. Un pequeño grano de arena va a llenar una cubeta de arena y a su vez va a crear unas condiciones para sembrar, para mantener una tierra fértil. Muchas personas tienen la inquietud de por qué se siembra constantemente y se hace una rotación, porque se hace una quema de cultivos, pero no se sabe en general como público que ciertos frutos tienen temporalidades, que ciertos frutos no se pueden estar sembrando en el mismo lugar. Entonces todo eso nos ayuda a que si la gente tiene conciencia de qué manera puede también preservar sus productos, puede preservar también su basura, de que no sea pues algo tan pequeño como un bote de basura, puede ser el pequeño ecosistema donde va a ser moscas, va a ser gusanos, va a ser hongos, va a generar pues a lo mejor hasta roedores que lleguen ahí, y eso finalmente se suma a los kilos, toneladas o miles de toneladas que pueden estar dentro del transcurso de una casa habitación o una empresa hasta un vertedero, que ahí realmente es donde cada ciudad genera miles y miles de toneladas de basura diariamente. Entonces, si no somos conscientes de que eso se tiene que dar una solución para que la gente se eduque y se concientice, sobre todo, más que nada, yo creo que es conciencia lo que va a generar el que cada quien separemos y hagamos esa parte que transmito desde mi casa a mi negocio, a mi empresa, al lugar donde trabajo, a la asociación donde trabajo, y ya hacemos un equipo. Todos trabajamos en la misma sintonía, de manera que ya no es raro que lleguemos a algún lugar y separemos nuestros desechos. Y asimismo transmitir esa información con los demás, concientizar o hacer una costumbre de decir, ok, yo estoy haciendo esa actividad y más el ser humano actúa por imitación que porque nos estén enseñando, ¿no? Si yo veo que otra persona lo hace, también yo lo hago. Y si yo veo que un grupo de personas lo hacen, yo lo voy a hacer igual, ¿no? Tendemos a ser gregarios en ese aspecto. Donde hay mucha gente, tendemos a ir todos, ¿no? Entonces, lo que haga la masa de personas, tendemos a hacer lo demás, por ejemplo, ¿no? Y bueno, para mí es muy importante el que también concienticemos a la gente desde su núcleo y desde su empresa, desde donde trabaja, cómo esas pequeñas acciones pueden ayudar a su familia a vivir mejor, a estar lejos de una plaga que le pueda ocasionar una enfermedad, que le pueda picar un insecto, que pueda meterse un roedor en su casa, que pueda picarle un insecto como una chinche, y que puedan transmitirles algunas enfermedades, ¿no? Una garrapata que está en una de las mascotas, que es muy común que en ocasiones puedan transmitir también enfermedades. Entonces, de manera que todo se va controlando desde pequeños núcleos hasta lo que es la industria, donde ahí ya es una conciencia de cuidar los estándares. Yo como auditor interno en el sistema Hazard lo veo muy natural, pero las personas no lo entienden, que pues bueno, el sistema Hazard, que habla sobre peligros, puntos críticos de control, específicamente se basa en todo un sistema que es la base de todos los sistemas de gestión de calidad e inocuidad, en tener un equipo el cual está centrado en todas las amenazas en las que puede incurrir mi producto,
mi servicio, llámese desde un alimento o lo que envuelve al alimento, lo que transporta el alimento. Entonces, cuando hablamos ya de inocuidad alimentaria, estamos hablando ya de una sistematización, de ya requisitos, protocolos, contaminación aérea, contaminación por metales, contaminación por agentes patógenos, contaminación en el transporte. Y al momento que cerramos ese 360 de un equipo HACCP, la industria es donde nos puede entregar un producto que no vamos a cuestionar si está limpio o no, ¿sí? Hay ya grandes empresas, grandes productores que nos entregan productos de calidad, donde ya no cuestionamos si tienen esa limpieza o esa inocuidad, porque sabemos que ya por el historial, por sus certificaciones, por sus estándares, ellos ya es parte de su trabajo diario, cuidar el producto que finalmente el consumidor va a llevar a su mesa. Entonces ahí es donde digo yo, involucramos a las personas desde el momento que lo recibo en mi mesa hasta el momento que yo hago o lo dispongo para su destino final, ya sea por medio de reciclado o pues hasta para crear composta, que es lo que en un tiempo se estuvo manejando para los desechos orgánicos, y ahora ya no se está concientizando mucho a la gente de pues que mucha gente haga un pequeño huerto en su casa donde sus desechos orgánicos, cáscaras, plantas, etcétera, lo van colocando para crear un pequeño huerto urbano y crear composta que finalmente va a ser el fertilizante para alimentos que también puede cuidar en su casa. Y eso más que nada yo creo que generaría una conciencia en las personas y un buen ciclo de que desde la casa se va dando ese ejemplo a los niños, y me lo llevo a mi trabajo y me lo llevo a mi empresa y lo ven las autoridades en que sería una disminución también en la cantidad de desperdicios que se llevan a los vertederos o que se desechan al drenaje y que finalmente termina en el mar, afectando pues otras especies y otras economías, hablando de la pesca y del riego y inclusive del agua potable que recibimos. Si bien el ser humano es mayormente agua, y estamos conscientes que el agua es muy importante, pues desde ahí debíamos ser conscientes de qué calidad vamos a permitir que se use el agua, y segundo, que se pueda inclusive reciclar, como en algunos gobiernos que sí manejan lo que son pozos de absorción. En algunas partes ya es un requisito, y creo que es válido también el que se haga esa parte más reglamentaria y que pueda ayudar a las personas y a los gobiernos a que sí se esté cuidando ese elemento tan valioso como es el agua, ¿sí? Agua somos y agua seremos para siempre. Eduardo, muchas gracias por tus puntos de vista. Bueno, otro ángulo muy interesante. Andrés. Gracias. Bueno, a mí me gustaría poner lo que estamos platicando en un contexto global, claro, desde el punto de vista de los retos que tenemos como humanidad, ¿no? Ya se habla mucho de los objetivos a corto plazo, no estamos hablando de mucho tiempo. Para el 2050, la población mundial y la capacidad que tendremos como humanidad de producir alimentos inocuos y de buena calidad. Pero tomemos los factores, luego nos podemos aterrizar en los países y el nivel educativo que cada país tiene. Por poner un ejemplo, México, con 50 millones de pobres y 10 millones de pobreza extrema que tienen acceso a los alimentos nada más de una vez al día, pues no importa tanto el tema de la calidad de los alimentos, sino tener alimentos en la mesa, ¿no? Y bueno, esto viene a complicar esta importancia de producir alimentos de manera sostenible. Creo que debemos de tomar estos factores en cuenta para hablar, pues, qué realmente es la sostenibilidad en la producción de alimentos. Por supuesto que vamos hacia un mundo donde tenemos que ser sostenibles, producir más con menos. No nada más me refiero a los temas, al factor económico, que sí es importante para poder ser competitivos a nivel global, ¿no?
También debemos de ser sostenibles en los recursos naturales, ya lo mencionaban, el uso del agua, el uso de los elementos. El cambio climático nos está obligando a utilizar nuevas tecnologías en donde cada vez seamos más capaces de utilizar menos, ser más sostenibles y utilizar menos elementos para producir alimentos inocuos y de mejor calidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que los entornos juegan mucho en este punto de vista de todo lo que los expertos aquí nos están comentando, los expertos en alimentos, y obviamente yo creo que mi función en este diálogo es poner un poquito cómo podemos trabajar y buscar fórmulas que puedan ayudarnos a ser más sostenibles cada vez más, ¿no? O sea, creo que lo mencionábamos ya, lo mencionaron también ustedes, la vinculación de la academia, la vinculación de la ciencia, de la investigación, con los procesos productivos, con la gente del campo, con la gente de las cadenas de distribución de alimentos, y ahí nos vamos a encontrar pues con grandes retos, ¿no? Por ejemplo, simplemente pensar en enviar alimentos de México a otros continentes. Estamos hablando del uso de aviones y lo que implica no nada más en el PET que va, si es un producto de valor agregado, o el embalaje de un producto perecedero, pero sino el uso de combustible, ¿no? Ya tan solo lo que se está generando. Entonces, pues ese intercambio y también lo que recibimos como país tanto de alimentos como de productos, pues ya es un tema global, ¿no? Creo que lo que decía yo de las fórmulas de cómo lograr esto integrando los modelos de hélice de desarrollo donde esté pues tanto gobierno, juegue su papel gobierno en generar y adaptarse a las políticas públicas locales y a las políticas públicas internacionales, en donde podamos llegar e incidir en los diferentes eslabones de las cadenas alimenticias, ¿no? Y buscar pues la sostenibilidad y llevar a atacar a través de este proceso de encadenamiento los eslabones que sean necesarios, ¿no? Entonces creo que bueno, nosotros desde el Consejo Agropecuario de Jalisco tenemos esa visión muy presente y estamos compuestos en ese sentido de tener un diálogo permanente, un esquema de trabajo, vuelvo a repetir, a través del modelo del hélice de desarrollo, donde está los agroindustriales, que son los transformadores y los que les dan valor agregado a muchos productos, y también los productores, las asociaciones, desde el campo hasta los consumidores finales, que es la mesa, ¿no? Entonces, creo que visualizar todo este contexto y tratar de aterrizarlo a un lenguaje más digerible para el común denominador de los consumidores, para el común denominador de los productores, pues es el gran reto que tenemos aquí también. Y creo que a lo mejor voy a inventar un término nuevo, y que tenemos que también ser sostenibles en la comunicación, que es algo que aprovecho para felicitar aquí a Inocuo TV, que hace una gran labor en tema de comunicación para poder pues transferir tecnología a través de la comunicación, ¿no? Y bueno, creo que ese es un gran reto también, que tenemos que bajar del discurso y de la terminología. Hoy estamos hablando mucho de los temas de la sostenibilidad, pero la sostenibilidad tiene 20 matices distintos, ¿no? Entonces, y además hay confusiones en terminologías, sostenibilidad, sustentabilidad, es difícil a veces conceptualizar, ¿no? Pero el reto es cómo logramos hacer una conciencia. Creo que la fórmula es también a través
de ir educando a las nuevas generaciones, que realmente sí veo también un cambio en este sentido. Puedo verlo en corto en mi casa, con mis hijos, en el entorno que nos manejamos, cómo ya hablan de temas de cuidado del medio ambiente, de la importancia del uso del agua, de reciclar la basura, como antes no sucedía. Bueno, son entornos en los que ya está sucediendo esto, y creo que el reto es ver en otros entornos socioeconómicos cómo vamos a lograr que piensen también en eso, que venga la educación y la concientización de estos temas, ¿no? Creo que el reto pues es enorme. Cada nación tendrá su reto particular, y como humanidad pues tenemos un reto enorme, ¿no? Y pues muchas veces se interrumpen los procesos inocuos y además a veces pierden el valor, pues con tal de tener alimentos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es la gran lucha que tenemos de ir entendiendo desde el productor hasta los hábitos alimenticios. Veo que los mercados internacionales cada vez empiezan a cerrar filas, cada vez necesitas tener más certificaciones para pasar de un país a otro, y creo que vamos teniendo mejores condiciones obligadas por este tipo de temas, y además también nuevas tecnologías, también la generación de nuevas tecnologías para la producción de alimentos ha sido vertiginosa, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues esa fórmula, que es lo que yo podría aportar hoy en esta mesa de diálogo, que es pues integración, vinculación, transferencia de tecnología para poder lograr pues que estos sistemas vayan avanzando. Andrés, muchísimas gracias. Una visión global se vuelve muy valioso, porque definitivamente los retos que estamos viviendo en México, pues también hay retos a nivel global. Bueno, pues señores, es un gusto haber escuchado, y bueno, cada uno definitivamente genera muchísimas preguntas, ¿no? Y les pregunto, ¿realmente hay soluciones? ¿A qué me refiero? Allá en el campo, directamente en las huertas, pues sí vemos unas tecnologías muy valiosas, pero realmente un segmento muy pequeño las tiene. ¿Qué pasa? Yo siento que, como habla Andrés, muy cierto, el nearshoring que ahorita nos está favoreciendo, yo cierto, en comercializar los productos con el vecino Estados Unidos o Canadá, está incentivando un poquito a que deseas vender, tienes que regularizar, tienes que estandarizar, tienes que mejorar, tienes que cumplir esos estándares. De otra manera, si no buscamos ese crecimiento empresarial, ese crecimiento de producción, ese crecimiento de mercados, mientras no se cumplan cada vez más esos estándares que está exigiendo nuestro vecino, que pues por esa condición del nearshoring se está manejando un crecimiento. México recientemente se convirtió el mejor socio, el socio comercial más importante de Estados Unidos. Antes no lo éramos. Sin embargo, entonces eso que nos da a entender que México está subiendo más como economía mundial y como productor de alimentos también, como todo un reto en buscar la manera de cómo esos pequeños productores, desde huertas que comentas tú hasta el que crea en volúmenes importantes o puede o tiene la capacidad de exportar, que realmente sí tengan ese acompañamiento, yo siento, por parte del gobierno, por parte de las instituciones, y que tengan un respaldo de los involucrados, ya sea los que tenemos un conocimiento en la normatividad, en el cumplimiento de las certificaciones y de todo lo que es los prerequisitos para cubrirlo, así como para hacer realmente un acompañamiento. O sea, el gobierno dice, ¿quieres exportar? Yo te voy a ayudar.
pero aquí están los elementos, ¿no? Siento yo que eso haría falta en cuestión de no que no se haga, porque sí se hace, pero que se haga al nivel o exponencialmente como está creciendo. Ahorita el alimento mexicano sí se ve en muchos países, lo que incentiva a la necesidad de seguir produciendo más, pero con los estándares que necesitan otros países. ¿Qué nos puedes decir, Pau? Bueno, primero quiero echarle una flor aquí a Jalisco, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con empresarios en Nuevo León, en el sur de México, en el centro, y he venido muchas veces aquí a este estado. Y he tenido la oportunidad de estar en varias entrevistas. Cada vez que escucho hablar a uno de sus empresarios, siempre tienen una voz de compromiso, de encontrar, de invertir, de generar conocimiento, de empujar. Y eso lo ha hecho muy valioso. Y este comentario va porque muchas veces tratamos de replicar soluciones, pero a veces las soluciones no están desarrolladas para el mismo tipo de problema o para la misma condición. Algo que hace muy bien aquí Jalisco es que genera mucho conocimiento y trata de impulsar digitalización y pero tal vez ese tipo de soluciones que por ejemplo a algunos productores en los Altos de Jalisco tal vez no es la misma solución que requiere otro tipo de productor. En algunos casos pueden empujar mucho las soluciones digitales y en algunos otros lados ni siquiera hay internet. En algunos lados hace falta empezar por educación. A mí me tocó ir a ver algunos productores queseros que tenían un producto fabuloso, ¿no? Y había que empezar desde enseñar a leer y escribir para generar procedimientos. Y la solución no era propiamente llegar con todo un tema de certificaciones o algo así. Entonces pensar en una digitalización o en algo ya es un camino largo por recorrer. Eso yo creo que lo está haciendo muy bien aquí en Jalisco. México creo que le hace falta crecer y poder compartir y colaborar en muchas de esas soluciones. En este momento acaba de salir el reporte de sostenibilidad global y en cuanto a los compromisos, el cumplimiento de compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de 88 países, México está en el lugar 80, con una calificación de 69. Así que, la verdad, creo que, bueno, estamos casi panzando, ¿no? Pero hay mucho que hacer, porque como es cierto, sostenibilidad no nada más es cuánto impacta al medio ambiente, sino que productivamente haya un crecimiento, haya una igualdad, haya un hambre cero, haya bienestar. Es mucho más que eso y sobre todo una producción responsable. ¿Qué nos puedes decir, Andrés? Bueno, sobre el reto de ver cómo, reiterar el reto de ver cómo transferir la tecnología y simplificarla. Tengo experiencias que hemos tenido y sí te puedo decir que los productores, como tú comentabas, son, una vez que se les enseña el cómo, son los primeros convencidos de salvaguardar los recursos naturales, por ejemplo, de utilizar menos químicos, de ser más sostenibles cada vez más, ¿no? Entonces, vuelvo a ser insistente en el tema de la transferencia de tecnología, de la cercanía de la fórmula, por reiterar lo que estaba comentando nuestra compañera, Jalisco es un potencial agroalimentario, pero también es un potencial académico y de investigación, y esto se refleja en el campo, en la productividad. Entonces, la importancia de esa vinculación y de esa cercanía, de esa potencia académica dentro de los procesos de producción, y de tratar de simplificar, empezar con algo, ¿no? Los productores, me toca sentir que muchos temas se satanizan mediáticamente. Hay cadenas productivas muy golpeadas por
modas informativas y ahora con la era de las redes sociales más, que realmente siento que hasta injusto es, ¿no? Por nombrar uno, el aguacate, ¿no? El aguacate, porque en una zona donde antes era boscoso. En primer lugar, el aguacate también es árbol. También hace las mismas veces de captación de CO2. Ah, sí. Además, es productivo. Obviamente viene a traer otros retos, pero como dicen los americanos, pues son happy problems, ¿no? De una cadena productiva instalada en donde anteriormente no había ese desarrollo económico. Y bueno, se ha satanizado mucho a donde voy mediáticamente decir, no, es que el aguacate deforestador. Y además se acaban el agua porque consumen muchísima agua, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer esa labor de ir entendiendo que los aguacateros, por ejemplo, al consumidor, dar a entender al consumidor que los aguacateros, por ejemplo, son los más interesados en conservar el agua, porque si no la conservan, pues no van a tener aguacates. En cuidar el cambio climático para no deforestar. Tenlo por seguro que donde no pueden sembrar no van a deforestar, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es un tema ahí, pues, que viene a englobar el reto que tenemos en este sentido de la producción de alimentos. Sí. Queda claro que el desafío es mucho. Y bueno, ahorita estamos en un momento de debate rico de decir, ¿sabes qué? Además del cumplimiento global que nos está invitando a todos los productores a realmente hacer las cosas bien, pues eso está genial, pero hay cultivos que no están tan desarrollados. Y ahí también está el reto. Por ejemplo, ¿qué nos pueden decir de aquellos cultivos que no están tan desarrollados? Sin embargo, el agua se les está acabando. ¿Qué nos puedes decir, Pau? Pues bueno, es un tema que hablábamos, por ejemplo, de tiempo de capital natural, ¿no? Está cuantificado exactamente cuáles son las necesidades que tiene el ser humano para poder subsistir en el planeta completo, ¿no? Y cuánto de esos recursos naturales pueden renovarse en cierto periodo de tiempo, porque lo cierto es que sí es cierto que nos acabamos mucho y otros se renuevan. Entonces, en ese periodo, nosotros tenemos cuantificado cuánto realmente se necesita de agua para poder subsistir en ciertas regiones. El cambio climático nos ha desequilibrado ese sistema que teníamos ya identificado. Y en esa condición de desequilibrarnos no estábamos preparados con las soluciones que se requieren para que no afecten, por ejemplo, a la producción, para que no te afecten en casa, para que no te afecten en la industria, ¿no? Y como no estábamos preparados a vivir con ese desequilibrio y qué es lo que nos va a afectar, entonces esas consecuencias pues nos están afectando también evidentemente en la producción alimentaria, ya sea por una producción sana, con buenas prácticas o por una condición de escasez. Así que aún en este momento ese capital natural no solamente debería estar cuantificado a nivel global, ese capital natural debería estar identificado de manera local, por cada, digamos, esa huella de lo que yo realmente necesito para poder subsistir. Si soy productor, para producir. Si soy manufacturero, para poder generar mi producto. Y generar una condición responsable de usar lo que realmente necesito y buscar soluciones alternas cuando las condiciones como se están dando ahorita nos van a afectar de sobremanera. No hay el día de hoy una fórmula, ni hay una bolita mágica que nos prediga realmente si este año vamos a tener la cantidad de agua necesaria o el próximo año o el próximo año. Pero lo que sí te quiero decir es que hay otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, en aquellas especies, por ejemplo, que requieren una temperatura de agua en los mares, ¿no? Para el 2030 ya se tienen identificados 5,000 especies que se van a morir porque aumenta la temperatura del agua.
Eso es muy grave, pensar en que ya tenemos incluso identificado ese tipo de cosas con las que tendremos que adaptarnos y ser resilientes. Así que en tema de agua, creo que hay mucho por desarrollar en soluciones, hay mucho que hacer para aprender a recuperarla, usarla de manera responsable, ¿no? No hay legalmente una permisibilidad que nos deje, por ejemplo, en la industria usar esa agua que se usa para los lavados, o sea, esa agua que se trata y que puede utilizarse para la producción o para el riego, a veces nos limita la parte legal. Entonces necesitamos hacer una solución de sentarnos a la mesa todos los actores y poder desarrollar en conjunto algo que nos sirva para todos. Yo estoy de acuerdo que el elemento agua, sin duda, pues es lo que mueve la vida en el planeta. Por lo tanto, la calidad del agua yo creo que es el tema más importante, en saber cuidar el elemento que tenemos y la forma como se distribuye. Más que la cantidad, la calidad y el manejo responsable de las sustancias químicas, de los procesos, de los desechos, el saber y concientizar tanto al productor como para el fabricante, el que transforma la materia prima, el que utiliza el agua. Como lo había mencionado antes, crece la población, crecen sus necesidades y crecen su consumo y crece su desperdicio, crece su manejo de sustancias y crece su desperdicio y el mal manejo del agua. Entonces, al no manejar nosotros el agua en las condiciones en que garanticen una calidad, ¿cómo se va a entregar esa agua a los productos que queremos, al consumo humano? Pues sí se va a afectar. Bueno, Pau, hay muchos cultivos que están muy desarrollados, pero ¿qué pasa con los que no están desarrollados y sin embargo, pues falta agua? No, el agua es realmente un tema emergente, muy grave, muy significativo, porque pues si lo vemos como un recurso dentro de lo que es el capital natural, en lo que nosotros pues podemos cuantificar que es aquello que entra dentro de ese equilibrio, de que ese capital natural, cuánto necesitamos para subsistir, cuánto necesitamos para producir, ¿no? Y entre cada uno de nosotros tenemos una huella definida de cuánto realmente es la condición mínima entre lo que utilizamos y que se puede regenerar. El problema es que no tenemos una certeza al día de hoy por el gran problema del cambio climático y sus consecuencias, en donde vamos a tener realmente disponibilidad de ese recurso, o si vamos a tener un exceso, o si vamos a tener, digamos, realmente lo que se necesita de acuerdo al lugar donde se dispone. Para los productos en específico, que no están controlando su cantidad de agua con soluciones novedosas como las hay el día de hoy, o que no tienen pues algunas soluciones en donde hay sistemas efectivos para el manejo de agua, pues el futuro realmente es muy difícil, porque aquellos sistemas que eran solamente condicionados por las condiciones climáticas ya no tienen una palabra de honor. No existe una bola mágica que nos diga que realmente van a tener la cantidad suficiente para poder subsistir y llevar a buen término sus cultivos. Así que falta una solución en donde realmente podamos nosotros identificar o conocer cuánto es lo que se necesita, si se necesita modernizar, si se necesita crear algo o alguna tecnología diferente, que se pueda trabajar con un desarrollo tecnológico o simplemente en condiciones de educación y de manejo adecuado del recurso. Lo que sí es cierto es que la mejor solución sería, porque al día de hoy hay muchas cosas que podríamos hacer también con agua recuperada. La FAO ha hecho lineamientos de cómo trabajar de manera segura con una identificación de riesgos
con agua que ya ha sido tratada, pero la parte legal no nos lo permite. A pesar de que ya está identificado científicamente que es seguro trabajar con ella, no nos permite usarla. Entonces hay que sentarse a la mesa en academia, gobierno, industria, productores, y saber cómo le duele a cada quien ese problema para poder generar una solución integral en cuanto al agua. Eduardo, pues ahora sí que está el punto muy álgido. ¿Qué nos puedes decir? Gracias. Bueno, en mi experiencia y en lo que es mi opinión, el agua definitivamente, más que cantidad, es calidad. Entonces la manera como se entrega, la manera como se transporta o se interactúa, llámese por una industria, por el consumidor, por la forma como se mueve, todos los mantos acuíferos o inclusive las aguas tratadas, las aguas negras, es todo un tema, ¿no? Tanto con las autoridades como con los usuarios o las industrias, de qué manera entregar agua de calidad o saber reutilizar esa agua, ¿no? Y sobre todo las cantidades, ¿no? Las cantidades y la calidad. Hoy en día en México, a diferencia de otros países, en México ya estamos lejanos de abrir la llave de nuestra cocina o de nuestro grifo y poder tomar agua directamente. Ya no es posible porque se toma en cuenta que ya la calidad del agua ya no es potable. Entonces esa agua realmente nos cierra mucho a nosotros el ciclo y tiende a ser algo más comercial, ¿no? Agua potable o se potabiliza o es comercial por marcas reconocidas, ¿no? Entonces siento yo que más que el uso es el saber o tener los parámetros para poder utilizar esa agua y darle el uso y la cantidad que debe de ser utilizada. Ni tanto para el uso desmedido, ni tanto como para el que no se tenga regulado, ¿no? Porque tanto en diferentes ámbitos el uso del agua está totalmente en descontrol. Y la calidad del agua en comunidades que realmente tienen necesidades muy básicas, pues que filtrarlos. En ocasiones utilizan el agua de la llave como Dios se las está suministrando o Tlaloc se las está virtiendo, ¿no? Pero ya ahí es donde entra el que si ellos hierven su agua porque no tienen la capacidad económica para conseguir un agua de calidad, que es lo que por los medios o por la forma que se está dispersando el agua ya no es potable, o porque se le ponen elementos para potabilizarla o evitar que se estén generando patógenos, pues se clora, se le ponen algunos inclusive hasta saborizantes cuando es un agua comercial para que tenga un sabor vamos, agradable. Lo que muchas veces no se sabe es que un agua purificada no viene con los elementos que antes sí se manejaba, de un agua con minerales, agua con sales, agua con otros elementos que ahorita solamente es comprando. Ya ahorita ya no disponemos de aguas como tipo de manantial que ya vienen con los minerales naturales y que pues básicamente para una alimentación de un niño, de una persona, también le ayudan a su desarrollo. Muchas enfermedades vienen detonadas por la carencia de elementos, no solamente porque haya en exceso, sino porque a veces ya no los hay. Así como también el procesar ciertos alimentos o el tener una salud, a veces no solamente es el uso del agua, sino como decía, la calidad del agua. Y que esté sobre todo al acceso de todas las personas. Y la manera como se debe de regular para que tanto la industria entregue residuos del agua utilizada o esté reutilizando, pocas veces está regulado como debe de ser. Las plantas de tratamiento por los gobiernos son realmente insuficientes, y las plantas que están reguladas para la industria son poco verificadas. Entonces es más el uso desmedido y la entrega de esas aguas ya contaminadas a los mantos. Entonces están contaminando con esos elementos, ya sea químicos o de residuos o con bacterias o con otros contaminantes químicos que no debería de tener, y eso finalmente llega al mar y contamina el mar. Entonces ahí ya vemos también contaminantes e inclusive enfermedades
de personas o de animales, de peces que consumen el agua en ese trayecto, que poco se ve, que pues afectamos tanto la flora, la fauna, como a los seres humanos. O sea, tanto un ave que está consumiendo de agua de ahí, como una abeja, como un insecto, como un animalito silvestre, pues está contaminando y muchas veces sí mueren y nadie tiene conciencia de eso. Simplemente el agua lleva su cauce hasta el mar, pero ella lleva una serie de contaminación. No tanto es que no tengamos agua, agua sí hay, pero está contaminada. Entonces yo creo que crear conciencia en que realmente se le dé un uso propio, un trato específico y que sí se esté regulando como debe ser para que no ocasione ese problema, que realmente se esté entregando con calidad. Andrés. Pues para este tema específico de las cadenas productivas que se les termina el agua, creo que es un tema de vocacionamiento territorial. Definitivamente. Hay que entender que el vocacionamiento territorial también es muy cambiante, tanto por cómo impacten ciertas cadenas productivas en las zonas, como las modas alimenticias que se han venido dando, ¿no? Los diferentes tipos de cultivos, de modas alimenticias, de los superfoods, por ejemplo, por decir un tema que ellos también rigen y cambian los mercados, y de ahí viene las modas alimenticias y los cultivos que empiezan a tener alto valor en los mercados internacionales, que son más rentables y que hacen que vaya hacia esas regiones, y empiecen a inspeccionar productores tradicionales de maíz, en hacer un cambio de cultivo a otro cultivo que sea más rentable, pero que quizás si esa zona no cuente con las condiciones regionales para poder ser un cultivo eficiente en el uso del agua. Y creo que aquí juega un papel muy preponderante la tecnificación en el uso del agua. Es correcto, digo, aquí lo importante definitivamente es que primero que haya agua. Claro. Y luego ver la calidad microbiológica del agua, que ahí por ahí han proliferado muchos patógenos que han afectado gravemente a varios cultivos. A esta falta de agua, pues también se está sumando algo que nos está impactando a todos y es el famoso calentamiento global. Lo estamos viviendo, llueve y de repente en 5 minutos ya está seco Ya se evaporó. Entonces, ¿cómo ven esa dinámica? Porque sí es algo que al final de cuentas la estamos viviendo y todos los días y 24 horas al día. Yo siento que sí es una consecuencia realmente del mal manejo que se ha dado. Realmente sí hay un movimiento a nivel global en cuestión de desertificación. Básicamente hay áreas desérticas que están creciendo. El desierto de Sonora, en partes, por ejemplo, en África, en Asia, donde está creciendo, por la escasez del agua, que pues aunque es un recurso global que está a nivel planeta, no está igual en todas partes. Y realmente el agua potable es un pequeño porcentaje y mayormente es agua salada, la cual que únicamente se puede consumir si hay un tratamiento en aguas saladas, que ya existe el tratamiento para aguas saladas, pero no todas las economías tienen esa facilidad o esa posibilidad. Entonces, si hablamos de mantos acuíferos que estén en afectación, todos los mantos acuíferos que cuenta México a nivel mundial, por ese calentamiento automáticamente se va a evaporar. Entonces, si no hay captación fluvial por medio de ríos o por mantos acuíferos que estén subterráneos, eso no va a haber una recuperación. Entonces, por lo tanto, va a seguir la escasez, y lo hemos visto tanto en naciones como en México, que se está dando el que está una racionalización del consumo del agua. También yo pienso que tiene mucho que ver
porque si no se da el tratamiento a las aguas residuales, pues se está canalizando todo el agua potable para un uso, cuando se puede ahora sí que tratar todas esas aguas que pueden ser de segundo uso y que pueden ser tanto para el uso en la agroindustria como para el uso en actividades comerciales o que se están manejando normalmente. Pues yo desde mi personal punto de vista creo que el cambio climático es una realidad, más es una consecuencia de un ciclo. Yo la verdad es que no soy de los que comulga con que la humanidad estamos causando un cambio climático por los malos hábitos, etcétera. Creo que sí influye, pero realmente creo más en los ciclos, ¿no? Creo que la historia de la humanidad nos ha dejado ver que antes donde había océanos hay desiertos y ahora y viceversa, ¿no? Y ahorita estamos en esa etapa, ¿no? De cambio climático, por supuesto, y no con esto quiero decir que no estoy a favor de la mejor utilización de los recursos. Simplemente pues creo que vuelvo a lo mismo, tenemos que tener un criterio equilibrado, porque mucho se habla del uso del agua. A mí me dicen, ¿sabes cuántos litros de agua estamos exportando a Estados Unidos? No, pues que yo sepa nada. ¿Cómo no? Si cada aguacate lleva tanto y si las berries llevan tanto. Bueno, pues vamos a poder medir así el uso del agua. Se me hace completamente irracional. Pero bueno, pues entonces vamos a evaluar el uso del agua con su capacidad de utilización en medición de, por ejemplo, derrama económica regional. Si usamos un litro de agua para producir aguacate en la zona de Ciudad Guzmán, ¿qué capacidad de impacto regional, social tuvo en la zona como para satanizar que se va un litro de agua en tantas cantidades de aguacate a Estados Unidos, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que tratar de ser equilibrados en cómo comunicar este tema, ¿no? Realmente, creo que los recursos naturales todos son renovables, tienen unos ciclos que se están comportando cada vez diferente en los años últimos de nuestros últimos 2 siglos, y que eso es lo que nos hace decir, bueno, ahorita pues hay lluvias desmedidas por todos lados, la erosión de los suelos, etcétera, y lo vemos en un relativamente corto, pues si lo ves en millones de años, pues hay una lógica, ¿no? No con esto repito, no digo que no debemos de cuidar el agua y debemos de tomar acciones, sobre todo locales, como lo que te puedo platicar que estamos haciendo en la cuenca de Ciudad Guzmán como consejo. Actualmente tenemos ahorita impulsamos un estudio con las diferentes cadenas productivas, y esta cuenca tiene unas particularidades muy interesantes, porque tiene 2 o 3 cadenas productivas agroalimentarias establecidas en la zona, que es las berries, el aguacate, el maíz y el agave, y además tiene un impacto de una ciudad, que es Ciudad Guzmán, y otras ciudades circunvecinas, porque la cuenca está Sayula, está Zapotlán, Tamazula de Gordiano, etcétera, y todo este ecosistema ha sido afectado por todos estos diferentes factores. Hicimos un estudio con una empresa que se llama ProNatura, en donde ya se analizó qué diferentes impactos tiene toda esta serie de elementos, y donde vamos a generar un plan integral y que cada sector pueda tener su responsabilidad y su plan de acción. Las empresas que están ahí establecidas, productoras de berries, los empaques de aguacate, los productores de aguacate, comprometidos, invirtiendo en este estudio y aprovechando los factores que tenemos ahí, gobiernos estatales, los gobiernos municipales, que componen esta cuenca, el gobierno estatal y el federal, todos tienen información. Estamos juntando esa información para hacer un plan integral y ver cómo vamos a rescatar y cómo vamos a generar
que, por ejemplo, la agricultura protegida a través de los plásticos, de eso, pueda tener pozos de absorción estratégicamente ubicados donde podamos nutrir el agua hacia los mantos freáticos, ¿no? Por ahí creo que cada región tiene su solución, y en la pregunta anterior te decía el vocacionamiento de la tierra, ¿no? Y yo creo que ese es un tema donde debemos de encauzar y equilibrar nuevamente entre el vocacionamiento de la tierra, las capacidades climatológicas, naturales que tiene esa región y pues, lo que están demandando los mercados. Por ejemplo, el agave, que ha sido una industria que tuvo un crecimiento vertiginoso durante la pandemia y poquito después, y todo el mundo se puso a sembrar agave, y sin importar si su área de siembra o sus terrenos eran los más aptos, si no eran los más redituables económicamente. Pensar en que el agave les iba a dejar más y ahorita pues están sufriendo las consecuencias de no tener esa visión, y también obviamente el uso del agua, lo que implica tener esta cadena productiva ahí establecida. Puse el ejemplo para tratar de explicarme un poquito más, ¿no? Excelente ejemplo, Andrés. Definitivamente el agave ha tenido un impacto muy valioso comercialmente hablando, pero también afuera se está comentando mucho la devastación del suelo. ¿Qué nos pueden decir de esa parte? Porque al devastar el suelo, está devastando también el medio ambiente. Sí, claro, bueno, yo creo que Andrés tiene muy buen punto en lo que mencionas de que es trabajo conjunto, ¿no? Y sobre todo ahí la rotación de los cultivos. Generalmente poco se percibe a la población en general la necesidad de esa rotación. El agricultor lo sabe, saben sus cultivos, qué tiempo tienen de recultivo, porque la tierra a sí mismo también requiere volverse a nutrir, ¿no? Entonces también ya hay mecanismos, hay formas de volver a nutrir o de fertilizar, de recuperar esa tierra. Como dice Andrés, pues es muy cierto lo que se sataniza, ¿no? Decir, el agave puede ser malo, ¿no? Pues no, ¿en qué aspectos, ¿no? El aguacate está acabando con la tierra, la está desgastando. Entonces es esa desinformación que el público en general no tiene en cuestión de los tiempos de recultivo, los tiempos en que se hace una rotación y cuáles sí se pueden inclusive manejar en diferentes temporalidades. Lo que es un hecho y es muy importante, para mí es muy importante el que se esté manejando más que productos químicos, sustancias orgánicas. Más que productos químicos, sustancias orgánicas, que sean de lo orgánico a lo orgánico, no de lo químico a lo orgánico. En este aspecto, hablando de sustancias químicas industrializadas o a sustancias que son orgánicas, que proceden de las plantas, de sus residuos y que pueden ser reutilizadas, así como era la fertilización tanto con plantas composta, todo eso que nos puedan ayudar para fin de que se siga nutriendo nuevamente la tierra. Sí. Un tema muy, acabas de detonar, Andrés, algo muy valioso que precisamente se está viviendo. Definitivamente, gran parte de los desafíos que estamos afrontando, pues hay patanes en el campo. ¿Qué, perdón? Patanes. O sea, gente que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo de que, como bien lo expresas, Eduardo, del orgánico al orgánico, sí, pero sin embargo, la falta de información o el interés de tener la información hacen que hasta se les afecta el bolsillo, porque empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Toda esta zona vamos a plantar agave o cualquier otro cultivo sin ver las ventanas de oportunidad. Y eso está afectando gravemente la operación, no nomás del negocio de ellos, sino el ecosistema completo de la región. Yo creo que más que patanes podría ser, hay regiones y gentes que no tienen acceso a información y a nuevas tecnologías, y tampoco a un tema cultural, ¿no? Que creo que viene
hacer algo muy importante para poder concientizar a estas personas a utilizar nuevas estrategias. La experiencia que tenemos es, desde la academia, que se ha logrado, es que les muestras cómo hacer las cosas y luego ya nunca las sueltan. O sea, no es que tengan un grado de nivel que les valga qué va a pasar con su tierra. Pues su tierra es lo que les da de comer. Simplemente no saben cómo hacerlo. Una vez que les muestras, le echan todas las ganas y tienen esa vocación de ser productores. Y es cuestión de buscar poner los elementos, como ya lo mencionamos, que cada quien juegue su papel que tiene que jugar. El gobierno de regulador, la academia de investigador, de poder disponer nuevas tecnologías, las empresas también que generan tecnologías para los procesos, etcétera, etcétera, y que estemos trabajando cada quien en sintonía de lo que le toca hacer, ¿no? Y bueno, muchas veces eso es lo que falla. Y también las economías de las regiones. O sea, hay gente que pues tiene que comer. Entonces, Correcto. primero van a tomar una decisión de sembrar agave si les es más rentable que el maíz, ¿no? Entonces, pues todos estos factores son los que van incidiendo. Por eso la importancia de generar estas políticas públicas, este trabajo colaborativo, en donde estemos pues, los diferentes hélices del desarrollo, que son los productores, las empresas, el sector civil, el sector social, el sector académico y gobierno juntos, trabajando, donde podemos trabajar colaborativa y transversalmente. Ujú. Aquí también es muy comentado, ¿qué nos pueden decir del aparente divorcio que se llega a manejar mucho en el sector con relación a la academia? La academia y el sector productivo o la investigación, yo creo que sería la pregunta más correcta, la investigación con el sector productivo. Que el sector productivo de repente dice, oye, ¿cómo voy a investigar si no tengo para comer? Sí. Sí, es correcto. Perdón, sí, creo que es un tema que es muy complejo, no existe el hilo negro de la vinculación o de la transferencia de tecnología en ningún país del mundo. Cada país tiene sus circunstancias distintas, Correcto. su idiosincrasia particular, sus condiciones particulares que hacen que la transferencia de tecnología sea complicada. Y en todo el mundo es muy complicado, y la vinculación con la academia es muy complicada. Y La tropicalización, tropicalización. lo comentaba Pau, o sea, la tropicalización, o sea, son soluciones que funcionaron muy bien, por ejemplo, en Chile, Sí. pero aquí en México no están teniendo el impacto esperado. Sí, por eso te decía, cada estrategia de vinculación y transferencia de tecnología es distinta, ¿no? Entonces, pues ese es el gran reto, buscar las fórmulas regionales de cómo hacer transferencia de tecnología. En el caso que a lo mejor me vas a entender mejor es a través de la comunicación. Correcto. Y es algo que a lo mejor en otros países pues no se utiliza tanto porque hay programas de gobierno, porque hay programas de las universidades que le destinan recursos para poder poner las tecnologías al servicio de los productores. En nuestro caso en México, la comunicación ha sido un instrumento, un elemento clave para hacer saber a los productores que existe, que está disponible, en dónde está disponible, y bueno, obviamente hay mucha área de oportunidad para hacer esa transferencia de tecnología, pero pues son la fórmula que cada país tiene y cada región tiene para hacer transferencia de tecnología. Yo Eduardo. siento que sí tiene mucho que ver, claro, con la comunicación, pero más con la situación cultural, porque tanto en las partes que están centralizadas como las grandes urbes, las ciudades, pues obviamente sí tienen a su alcance todos esos elementos. Pero cuando hablas de comunidades donde todavía se sigue haciendo el riego tradicional, el surcado tradicional, donde la siembra es todavía
a mano y todavía es Artesanal, digamos. muy artesanal totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que el reto ahí es llegar y alcanzar a esas personas por medios digitales, que es lo que podríamos decir es un poco más rápido, pero cuando hay comunidades que no conocen el uso del internet, el manejo de medios digitales que se puedan enterar de manera gratuita, pues obviamente el desconocimiento hace que se vea todo eso muy retrasado, perdón, muy rezagado. De manera que siento que es muy importante llegar y alcanzar esas comunidades para empezar a levantar ese nivel y llegar a un equilibrio, ¿sí? Pero yo creo que todas esas comunidades también por mi conocimiento y experiencia de algunos sectores que hemos conocido, perdón, no han tenido el alcance de los programas de gobierno, por ejemplo. No todos tienen acceso a los apoyos económicos o simplemente desconocen o no tienen información y a veces el mismo servidor público menciona no llegó nadie a hacer su trámite para el apoyo económico o simplemente la gente desconocía los mecanismos o los requisitos o cómo poderlo hacer porque todavía muchos de los que hacen sus cultivos pues son las personas mayores, ¿verdad? Que enseñan de la misma manera, más orgánico que sistematizado o por medio de una academia o por medio de ya toda una escuela. Entonces yo siento que es mucho cultural y poderse acercar a esas personas que necesitan ese apoyo y saber, ¿sabes qué? Te vamos a apoyar por parte del gobierno, claro, te vamos a apoyar, te vamos a dar las herramientas, te vamos a dar la educación y las herramientas para que lo puedas hacer, ¿no? Y mayormente es difícil también para esas personas por su situación cultural. Ya lo mencionaba Andrés por la idiosincrasia de los. Ya estamos en los últimos, en los últimos segundos. ¿Qué le pueden decir para el cierre de esta mesa a la audiencia? Andrés. Bueno, la verdad es que me gusta mucho hablar de la posición que tenemos como país. Realmente, ante todos los escenarios que ahorita platicamos de lo complicado que puede ser, o en algunas cadenas productivas o algunas regiones de nuestro país que estemos muy atrás, creo que como mexicanos, como productores de alimentos, estamos en una posición muy importante, que nuestro sector agroalimentario es un sector potente, que somos los que les damos de comer al país, a Estados Unidos, a una de las economías más fuertes del mundo, y no nomás a Estados Unidos, sino a otros países a nivel mundial, y que bueno, el vocacionamiento de nuestra gente es un gran valor, nuestra mano de obra, nuestra posición geográfica, nuestras, ¿cómo se llaman? Nuestros recursos naturales tan valiosos, nuestros litorales, nuestros bosques, nuestras selvas, hacen de México un gran país y que no perdamos pues la visión de ser un país sustentable, de energías limpias, de producción de alimentos con altas tecnologías y que podamos cada vez más fortalecer al sector agroalimentario con todo lo que hoy hemos platicado. Eduardo. Sí, yo considero que como organismos y como empresas responsables debemos de aportar cada uno su granito de arena, su aportación en especie, en conocimientos, en voluntades, tanto como en asociaciones. Nosotros estamos en asociaciones, Asociación Nacional de Controladores de Plagas de México, la National Pest Control, también estamos en la Cámara de Comercio de Guadalajara, en la CIAG, organismos que realmente se centran en dar todo ese apoyo, todo ese conocimiento y saber dispersar esas ayudas, esa orientación y ese apoyo para las empresas. Entonces yo invitaría a los que no están en asociaciones que les estén dando valor a sus empresas, que se aunaran y que
aportaran en su conocimiento, en su experiencia para hacer un cambio verdadero, ¿no? Si hablamos de sostenibilidad, el decir que cada empresa, así como nosotros en Fumipro ayudamos en la preservación de las especies, de los animales que no son objetivos, de cuidar el medio ambiente, de menos uso de sustancias químicas, el hacer el trabajo más orgánico y menos químico, eso nos va a ayudar a aportar en nuestro nicho de mercado al consumidor final, desde la empresa, desde la industria que apoyamos, desde el productor, desde el exportador, desde el que transporta los productos y la materia prima, y nosotros asegurar esa inocuidad como aportación específica a esa cadena de producción. Señores, ustedes ya vieron alternativas o el mensaje que queremos comunicar a ustedes son posibles alternativas en materia de soluciones alimentarias. Cada líder de opinión compartió su experiencia para que usted tome su propio criterio. Nos vemos en la siguiente.